Buenos días, soy el profesor Manuel. Vamos a hacer problemas, ¿correcto? El primer video era sobre números primos y compuestos. Antes de este video tienes que ver el video de teoría. Para los que tienen el libro, esto está en la página 77. Para los que no se preocupen, todo lo voy a escribir. En el primer problema nos dice determina los divisores de cada uno de los números. Luego en el siguiente cuadro marca con un aspa si el número es primo o compuesto. Correcto. Vamos a ver primero. Para 37, ¿cuáles son los divisores de 37? Los divisores de 37, obviamente siempre es 1, la unidad siempre es el divisor de todos, y sería 37, porque no se puede dividir por 2, por 3, por 4, no se puede dividir. Y si se divide entre la unidad y entre sí mismo, significa que es un número primo. El siguiente, divisores de 67. ¿Quiénes son los divisores de 67? 1, siempre es 1, ¿correcto? 2 no lo divide, 3 no lo divide, 4 no lo divide. Y nos vamos a dar cuenta que lo divide solamente el 67. Por lo tanto, también es primo. Divisores de 78. ¿Quiénes son los divisores? Miren, es un número que termina en cifra par. Por lo tanto, tiene varios divisores múltiplos de 2. Primero colocamos el 1, que es el divisor de 2. ¿Se puede dividir entre 2? Sí. 78 sí se puede dividir entre 2. ¿Se puede dividir entre 3? La suma de sus dígitos me da un múltiplo de 3. Sale 7 más 8, 15. Por lo tanto, es múltiplo de 3. Sí se puede dividir entre 3. ¿Se puede dividir entre 6? Sí, porque se puede dividir entre 2 y 3. Si se puede dividir entre 2 y 3, se puede dividir entre 6. ¿Se puede dividir entre 13? Sí, se puede dividir entre 26. Se puede dividir entre 39. Se puede dividir entre 78. Por lo tanto, es imposible que sea número primo. Así que es un número compuesto. El siguiente son divisores de 91. ¿Sí? Divisores de 91. 91 solo se puede dividir por 1 y por 97. Así que es número primo. Divisores de 97. Perdón. Acá era 91. 91 y el otro era 97. Divisores de 91, pues es 1, punto y coma 7, 13 y también 91. Así que 91 es compuesto. 97 solamente se puede dividir entre 1 y entre 97. Así que 97 es primo. ¿Cuáles son los divisores de 117? Los divisores de 117 son 1, 3, 9, 13. ¿Correcto? Pues también 39 y 117. Ese sería el primer problema. Acá, bueno, este también es número compuesto. El siguiente problema número 2, nos dice, voy a borrar acá, la edad de Daniela es igual a la suma de los 5 primeros números primos. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuáles son los 5 números primos? Los primeros. Números primos. Sería... Hay que recordar que los números primos son aquellos números que solamente tienen dos divisores. Si yo colocara el 1 solamente tiene un divisor que sería el mismo, ¿cierto? Y en este caso también sería la unidad, pero solo tiene un divisor. Los números primos tienen que tener solo dos divisores. Comenzamos con el 2, el 3, el 5, el 7 y el 11. Ahí serían los 5 primeros números primos, ¿cierto? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Ahí están los 5 primeros números primos. Y nos dice que la edad de Daniela va a ser igual a la suma de los 5 primeros números primos. Tendríamos 10, 17, 28. Entonces saldría 28. Vamos a la pregunta 3. En la pregunta 3 nos dice realiza la descomposición canónica de 120. Descomposición canónica de 120. Luego indica la suma de los factores primos.
¿Está bien? Primero vamos a hacer la descomposición canónica. Esto sería mitad, 60, mitad, 30, mitad, 15, tercia, 5, quinta, 1, ¿cierto? Hay 3 veces 3, sería 2 al cubo por 3 por 5, ¿cierto? En ese caso sería 120, igual a 120. Pero ¿qué nos está diciendo? Nos piden la suma de los factores primos. ¿Y cuáles son los factores primos? Pues 2, 3 y 5. Están pidiendo 2 más 3 más 5 y esto sería igual a 10. ¿Correcto? Vamos a la pregunta número 4. En la pregunta número 4 nos dice, determina la cantidad de divisores primos que tiene 540. Determina la cantidad de divisores primos que tiene 540. Entonces tendríamos que 540 también descomponer. Mitad 270, mitad 135, tercia 45, tercia 15, tercia 5, quinta 1. Hay 2 veces 3, 2 a la 2, 3 veces 3 por 3 a la 3 y 1 vez 5 por 5. Y eso sería igual a 540. ¿Cuáles son los divisores primos? Los divisores primos son 2, 3 y 5. ¿Correcto? Tiene 3 divisores primos. Y ahí acabaría. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice, Roberto le pregunta a Martín, ¿cuál es su edad? Y este le responde, mi edad es igual a la suma de los divisores de 12. ¿Qué edad tendrá Martín dentro de 8 años? Pregunta número 5. Tenemos que encontrar primero los divisores de 12, ¿cierto? Porque dice que es igual a la suma de los divisores de 12. Los divisores de 12, obviamente, 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Todos estos son los divisores. ¿Cuál es la edad actual? La edad actual de Martín. Sería la suma, ¿cierto? Porque él dice que mi edad es la suma de los divisores de 12. Sería 1 más 2 más 3 más 4 más 6 más 12. Y esto sería 28. Pero nos hacen una pregunta. ¿Cuánto tendrá dentro de 8 años? Entonces sería 28 más 8 igual a 36, ¿cierto? Martín tendría 36 años. Y ahí acabaría el problema. Vamos a la pregunta número 6. En la pregunta número 6 nos dice, si A es 2 al cubo por 7 por 11 a la 4n, ¿correcto? Y nos dice que esto tiene 40 divisores, ¿correcto? Nos pide calcula el valor de n. Nos pide calcular el valor de n, ¿correcto? Hay una formulita, correcto, que debemos recordar. Vamos a poner un recordar, ¿está bien? Recordar. Antes de solucionar este problema hay que recordar algo. Recordar, ¿está bien? Que si nosotros tenemos un número n que va a ser igual a un a a la x por un b a la y por un c a la z, ¿correcto? A, b y c vienen a ser números, x y z vienen a ser los exponentes. Cuando te dicen cuál es la cantidad de divisores del número n, ¿correcto? Va a ser igual a el exponente primero, o sea, x más 1 por por y más 1 por z más 1, ¿correcto? Tiene que ser esa multiplicación, ¿está bien? Esa multiplicación de acá. Eso no hay que olvidarse. Entonces, si nosotros tenemos un número de la forma a igual a 2
al cubo por 7 por 11 a la 4n, ¿correcto? La cantidad de divisores que tiene son 40, nos dice 40 divisores, ¿correcto? Y si nosotros aplicamos esta formulita en esto, va a ser así, ¿correcto? Va a ser cantidad de divisores, que es 40, porque esto es 40, ¿cierto? Cantidad de divisores sería 40, igual a el primer exponente, o sea, sería 3 más 1, ¿correcto? 1 más 1 y 4n más 1. ¿Está bien? Y 4n más 1. Hay que escribirlo un poquito más acá para que nos alcance. El primer exponente, este, sería 3, sería este, ¿cierto? Más 1. El segundo exponente acá, no hay nada, ¿no? Pero debe haber un 1, ¿cierto? Debería haber un 1. Y es en la parte de acá, ¿cierto? 1 más 1 por 4n más 1, ¿correcto? Ahora, ¿qué es lo que nosotros podríamos hacer en este caso? Simplemente operar. Nos queda 40, que es el dato que nos han dado. Esto nos quedaría 3 más 1, 4, ¿cierto? 4, el segundo paréntesis es 1 más 1 por 4n más 1. Nos quedaría 40, 4 por 2 es 8, 4n más 1. Pasa a dividir ese 8 al 40 y nos quedaría 5. 5 igual a 4n más 1. El 1 pasa a restar y nos queda 4 igual a 4n. El 4 pasa a dividir y nos queda 1 igual a n. ¿Correcto? Y eso es lo que nos estaban pidiendo. ¿Cuál es el valor de n? ¿Sí? ¿Cuál es el valor de n? Solo tienes que aplicar esta formulita para encontrar la cantidad de divisores de un número. ¿Está bien? Ahora, vamos a hacer una pequeña nota. A veces hay ejercicios en el cual nos piden la suma de divisores. ¿Está bien? Si nos piden la suma de los divisores y es un número muy grande, ¿correcto? Vamos a utilizar la siguiente fórmula. Para encontrar la suma de los divisores, ¿correcto? Si nosotros, por ejemplo, tuviésemos un número n, vamos a cambiar de color. Si tuviésemos un número n, ¿está bien? N, que va a ser igual a un ax por by por cz. Recuerda que a, b, c son los números, x, y, z son los exponentes. Si yo quiero la suma de los divisores del número n, ¿correcto? Va a tener 3 paréntesis esto. 3 paréntesis. ¿Está bien? 3 paréntesis. Es una fórmula un poco grande, ¿correcto? Es una fórmula un poco grande, pero hay que aprenderla. Recuerda que tú puedes tener tu formulario para el día del examen. Sería a la x más 1 menos 1 sobre a menos 1. El siguiente sería para b y más 1 menos 1 b menos 1. Luego tenemos c z más 1 menos 1 c menos 1. ¿Correcto? Aplicando esta fórmula, que es un poco grande, podemos determinar la suma de los divisores de un número. ¿Correcto? Ahora vamos a ver con este problema. El problema número 7. El problema número 7 nos dice, calcula la suma de divisores de n, que es igual a 35 por 36, ¿correcto? Encima nos dan que es 35 por 36, o sea, mucho más fácil. Vamos a ver, solución. Nos dicen que n es igual a 35 por 36. Nosotros tenemos que descomponer este número, ¿cierto?
Si no, no vamos a poder tener esta forma, ¿cierto? Tenemos que descomponerlo. N va a ser igual a 35. 35 es 5 por 7. 36 es, ¿cuánto? Sería, vamos a ponerlo acá. 36 es igual a 6 por 6, ¿cierto? Pero 6 es 2 por 3. Y el otro 6 también es 2 por 3. Pero este 2 con este 2 serían 2 al cuadrado por 3 al cuadrado, ¿cierto? Entonces 36 sería 2 al cuadrado por 3 al cuadrado, ¿correcto? Tenemos 4 factores primos, 4. Entonces, si yo tengo otro factor primo, tan solo le vuelvo a agregar otro paréntesis más, que sería a veces d, ¿no? D al exponente más 1 menos 1 sobre el número menos 1. Ahora, teniendo esto, vamos a aplicar la suma de los números. Suma de los divisores del valor n va a ser igual a, aplicando la fórmula grande. Vamos a ver. Sería, para el primero, hay que hacerlo desde el más pequeño hasta el más grande, ¿correcto? Que comenzaríamos con el 2. Cambiar de color. Comenzaríamos con el 2. Sería 2, ¿correcto? El exponente más 1, 2 más 1. Todo esto menos 1. Todo esto sobre 2 menos 1. ¿Está bien? Es lo que hemos hecho acá. ¿Sí? Todo lo que hemos hecho acá. Cierra paréntesis. Abro paréntesis para el siguiente término del 3. Sería 3 a la 2 más 1 menos 1. Todo esto sobre 3 menos 1. Paréntesis. Ahora nos toca el número 5. El 5 al no tener exponente sería 1 más 1 acá, menos 1. Todo sobre 5 menos 1. Y ahora nos faltaría el 7. Esta parte hay que borrarla. Solamente fue para la descomposición. Sería 7 a la 1 más 1 menos 1 sobre 7 menos 1. ¿Está bien? Ahora simplemente nos queda operar. Suma de divisores de n va a ser igual a 2 a la 2 más 1 sería 2 a la 3 menos 1 sobre 1, ¿cierto? Porque 2 menos 1 es 1. Acá me quedaría 3 a la 3 menos 1 sobre 2. En el siguiente me quedaría 5 al cuadrado menos 1 sobre 4. Siguiente paréntesis, 7 al cuadrado menos 1 sobre 6. ¿Está bien? Ahora, suma de divisores del número n. No se preocupen, este ejercicio está un poco difícil, pero lo hago para que puedan tener alguna noción de este ejercicio. ¿Está bien? Sería 2 al cubo, 8 menos 1. Como es sobre 1, ya nos queda así nada más. Ya nos quedaría así nada más. Sería 8 menos 1, 7, ¿cierto? Ahorita vamos a colocar el 7. Acá sería 3 al cubo, 27. 27 menos 1 sobre 2. Sería 25 menos 1 sobre 4. Acá sería 49 menos 1 sobre 6. Suma de divisores de n es igual a 7. Acá nos quedaría 26 entre 2. Nos quedaría 24 entre 4. Nos quedaría 48 entre 6. Entonces, suma de divisores de n sería igual a 7. Se va por 13, ¿cierto? 26 entre 2, 13. 24 entre 4, 6. Y 48 entre 6 nos daría 8. Y 7 por 13 por 6 por 8 nos daría 4.368. ¿Correcto? Y ese sería el valor. No se preocupen por el último ejercicio, solamente lo hemos hecho, es el ejercicio 7 de su libro. Hay más ejercicios de esta forma, sí, pero no se preocupen si lo ven un poco difícil. Recuerden aprender los demás ejercicios, como los de acá, como del 1 al 5, bueno, el 6 también, sí, que son los más importantes. Muchas gracias, chicos. Cualquier comentario,
Cualquier duda, dejen en los comentarios. Muchas gracias.